Lectura crítica con Edgar Soler. Bien amigos, ¿qué tal? Un placer saludarlos. La verdad me siento muy contento porque los aspectos que nos hemos relacionado con la lectura, referente a cómo debemos abordar la lectura y la escritura en la escuela y en la sociedad y en general. Ahora vamos a pasar a un tema supremamente importante, que es la parte digital. Porque cuando llegó la pandemia, cuando empezó la pandemia, nosotros estábamos en las escuelas simplemente alfabetizándonos, porque teníamos frente estudiantes que habían nacido en una época donde era todo digital, donde ellos manejaban a 2-3 clics, estaban en contacto con Google, con todas las plataformas, y nosotros, los veteranos, las personas que pasamos de los 50, 60 años, estábamos hasta ahora informándonos, conectándonos con los TIC. Y nos vimos obligados inmediatamente a pasar de lo presencial a lo digital. Y eso va a incidir indudablemente en la lectura y en la escritura. Si cómo leer los textos que en la escuela y en el colegio nos dan en físico, y cómo abordar los textos y las informaciones en forma digital. No es lo mismo. Entonces empezamos a comunicarnos ya vía WhatsApp, vía Zoom, con todas las plataformas, y entonces ahí ya tenemos que empezar a ver cómo leemos en forma digital y cómo escribimos. Porque generalmente cuando uno está con los niños y cuando está con los adolescentes o está en las universidades, es en base a audios que uno va enviando y de textos escritos. Es decir, que las personas, los jóvenes, tienen que primero estar muy atentos, estar conectados y son autónomos. Mientras que cuando estaban en el colegio presencialmente, uno dirigía lo escrito, la lectura, presenciaba que el niño estaba atento o desatento, y entonces marcaba intensamente la situación. Mientras que ahora hay otros factores que inciden, porque la escuela se trasladó para las casas, para los hogares, donde el niño tiene que conectarse y debe ser autónomo, decidir su propia conectividad. Claro, ahí entra muy importante otro tipo de cosas que cambian, que son los manuales de convivencia, porque ya entonces los manuales de convivencia se trasladan también a la escuela, a la casa, al hogar, donde el padre tiene que empezar a dar una serie de movimientos y de seguimientos para que el niño entre en contacto con esa conectividad. Entonces, si nosotros presencialmente no estamos claros con los niveles de lectura, cómo se debe leer, el que explicamos en los videos anteriores, en la lectura crítica, ahora en la parte digital necesitamos otra condición muy buena. Es decir, tenemos que estar en el aspecto en que los niños, al leer y al comprender, tienen que mirar a 2 clics, buscar más información. Es decir, la información ya está mejor, pero viene el conflicto, que hay demasiada información. Entonces lo básico es que cuando nosotros le enseñamos en primaria y en secundaria, que el niño debe sacar la información relevante, la información propicia, adecuada, enseñarlos en determinados contextos para que ellos empiecen a analizar y a evaluar bien qué es lo importante y qué no es en un texto, qué es lo significativo y qué es lo que no es significativo. Entonces, de lo digital, de la informática, de todas las tecnologías que tenemos, nos ayudan y nos complementan la labor en el aspecto de lectura y escritura. Pero lo que tenemos que preguntarnos es hasta qué punto nosotros estamos, sobre todo los maestros, conectados realmente con la realidad que viven los jóvenes. Recuerden que la lectura no es homogénea, la lectura es diversa, es distinta, porque no todos los niños interpretan y comprenden lo que estamos leyendo. Entonces ahí está el trabajo y la tarea de todos los profesionales en todas las áreas. Y otra cosa, las lecturas en los textos, como hablamos anteriormente, son diferentes. No es lo mismo leer en literatura que leer en tecnología o en ciencia, porque no es
decíamos que no es suficiente que usted entienda y comprenda un texto, sino que que entienda y comprenda diferentes textos. Entonces, lo más importante es el nivel crítico, la lectura crítica, porque ahí es donde está la esencia de la verdadera comprensión. Recuerden que la comprensión la definimos, pero a veces no la entendemos muy bien, que es la relación que existe entre el que lee, o sea, el lector, y el texto. Entonces, el texto no es tan importante como el lector, porque el lector es el que le va a dar a usted, de acuerdo al aspecto sociocultural, de acuerdo a su forma como se está moviendo, de acuerdo a la ideología que hay en el momento, usted empieza a desarrollar esa crítica a lo que está leyendo, a la comparación de textos, a saber por qué detrás de lo que se está diciendo, tanto en el computador, o en Google, o en las diferentes informaciones que nos llega, es saber de dónde viene eso, quién es el que está detrás de todo. Detrás de cualquier texto hay alguien, hay ideología. Hay una ideología que uno no la ve. Por eso en estos momentos que estamos viviendo es importante saber qué es lo que nos están presentando como la solución de los problemas que tenemos en la sociedad. ¿Qué tanto hay de identificación entre ese discurso que están diciendo, es decir, entre el pensamiento que tienen y la práctica de ese lenguaje? Todo a través del lenguaje. Mire lo importante que es el lenguaje. El lenguaje es el vehículo, el motor para poder uno entender qué es la información que está llegando y de qué manera nos estamos nosotros defendiendo. Por eso es vital la alfabetización. La alfabetización de los medios, o sea, uno tiene que empezar a profundizar en la tecnología, estar al punto de la tecnología, estar con ella, porque no podemos desecharla, porque eso es lo básico. Estamos en una sociedad, como le decía, de información, de data. Ya uno no necesita que lo disciplinen tanto como lo hacen en la escuela. Ya la sociedad está disciplinada porque hay una información permanente, saben nuestros gustos, nuestras formas. Entonces nosotros tenemos que empezar a hacer buenas lecturas en el sentido crítico. Es decir, analizarlas, no solamente interpretarlas, comprenderlas, sino relacionarlas e ir más allá. Es decir, hacer la metacognición, ir mucho más allá, ser más creativo, más crítico. No conformarse con lo que está leyendo, sino que detrás de todo eso hay una intención. La intencionalidad del texto y la intencionalidad del escritor. Esa es, a grandes rasgos, lo que significa la lectura crítica, los niveles de lectura, los enfoques que hay que hacer y, evidentemente, pasar a lo escrito. Porque el estudiante debe armar discursos, hacer buenos discursos orales, pero también hacer buenos escritos, es decir, argumentar. Bien, entonces la conclusión está muy clara, creo que ustedes la han entendido. Lo importante de la orientación de las lecturas es básico saber por qué se lee. O sea, uno puede leer por distracción, porque quiere, usted puede interrumpir las lecturas, pero hay lecturas donde usted tiene que ir a reflexionar, tiene que ir a interactuar, tiene que inferir, tiene que aportar, tiene que criticar, tiene que ser creativo. Ese es en síntesis general lo que pretendo en estos discursos, de que la gente entienda del arma tan poderosa que tiene en la mano, como es la lectura, la conversación y sobre todo los canales para informar. Eso es lo vital. Espero que estas exposiciones les hayan llenado las expectativas. Es un placer estar con ustedes y los espero en los próximos videos de lectura crítica y algo más. Lectura crítica con Edgar Soler.